Desde México, investigación de la Iglesia destaca que 80 sacerdotes fueron asesinados en los últimos 30 años. Desde Venezuela, los obispos le piden al presidente Nicolás Maduro que libere a los presos por estar en contra de su reelección. Hay reportes de muertos en prisión. Guerra en Tierra Santa. Esfuerzos por un alto el fuego en Gaza se mantienen desde negociaciones con mediadores en Qatar hasta con firmes planteamientos en organismos multilaterales. Desde el Vaticano le presentamos más de 100 belenes de diferentes continentes que concitan la devoción de los visitantes. Las entidades católicas deben profesionalizar la recaudación de fondos. Experto en fundraising nos explica. Hola amigos, hola Eddie, terminamos la semana. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos noticias desde México con un reporte que revela la violencia contra sacerdotes, religiosos e instituciones de la Iglesia en México en los últimos 6 años. Nuestro corresponsal recogió la información y analizó con los investigadores. Este es su informe. En los últimos 33 años, 80 sacerdotes fueron asesinados, según el informe del Centro Católico Multimedial. En rueda de prensa, el padre Omar Sotelo, director del centro, presentó un informe detallado que evidencia la gravedad de la situación. Entre los casos más emblemáticos están los asesinatos del sacerdote franciscano Juan Orozco en 2021 durante un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado mientras circulaba por la carretera, y los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en 2022, ultimados dentro de su templo en Chihuahua por proteger a un hombre perseguido por un delincuente armado. Este asesinato, como el de una larga y triste lista de sacerdotes asesinados en este país, ponen el dedo en la llaga sobre un doloroso tema. En México, agentes de pastoral, laicos, sacerdotes y ministros de otras iglesias han asumido el papel que la autoridad ha declinado. El vacío de poder y el desmantelamiento del Estado de Derecho provocan una necesidad. Alguien debe asumir lo que el Estado ha dejado de hacer. Según los datos, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, entre diciembre de 2018 y octubre de este año, se registraron 10 sacerdotes y un seminarista asesinados. Asimismo, se documentaron 14 agresiones contra obispos y sacerdotes, un promedio semanal de 26 templos atacados, profanados o asaltados, y cerca de 900 casos de extorsiones y amenazas de muerte dirigidas a miembros de la Iglesia. Sobre el ataque a templos, el Centro Católico Multimedial señala que la principal razón se debe al robo de arte sacro especializado. Otra de las razones por las que se atacan a las iglesias es debido a intolerancia y discriminación religiosa. Y por último se encuentra también el robo a menor escala. En el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, el pasado 1 de octubre, las perspectivas no son optimistas. El director del Centro Católico Multimedial avisora posibles escenarios aún más críticos en torno a la seguridad del clero en 2025. En donde pues la tendencia pues se mantiene, no ha bajado, ha mantenido pues su rigor, su fortaleza de esta incidencia de violencia contra sacerdotes religiosos, religiosas e instalaciones de la Iglesia Católica. Es algo que es preocupante porque no baja, al contrario, está mantenido, está fija, es muy real. Ya ante los ojos de la sociedad no lo podemos esconder, ni mucho menos, ni decir que no pasa. El gobierno de Claudia Sheinbaum comenzó con un saldo negativo. A tan solo 20 días de iniciar su mandato, fue asesinado en Chiapas el padre Marcelo Pérez. Le dispararon después de celebrar una misa. El sacerdote era bien conocido por ser un firme defensor de los indígenas de Chiapas y un incansable apóstol de la paz. En Ciudad de México, Diego López, EWTN Noticias. Nuestra atención se dirige ahora a Venezuela, donde la mayoría de manifestantes contra la reelección de Nicolás Maduro siguen detenidos. Al respecto, en este tiempo de Adviento y Navidad, la Iglesia hace especial pedido al gobierno. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta. Fuera de la cárcel de Tocuyito, familiares esperan noticias de sus seres queridos. Son constantes las noticias sobre muertes dentro de las cárceles. Las ambulancias entran y salen del penal, pero a ellos nadie les dice nada. Cuando llego aquí me consigo con esa noticia.
Y de ahí, bueno, murió un señor, fue lo que nos dijeron. Y aquí estamos con los nervios porque hoy es él, mañana no sabemos quién puede ser. Más de 2.000 personas fueron encarceladas por Nicolás Maduro después de las protestas del pasado 28 de julio, cuando la dictadura se adjudicó una polémica victoria en las elecciones presidenciales. Hoy, los familiares de los detenidos, entre los que se cuentan cientos de menores de edad, sufren en las puertas de las cárceles a pocos días de Navidad. Sobre los cientos de menores de edad recluidos en prisiones comunes, hay condenas de hasta 30 años de cárcel, acusados de terrorismo. En su tradicional mensaje navideño, los obispos venezolanos piden a Nicolás Maduro y el sistema de justicia regalarle una Navidad feliz a tantas familias que tienen detenidos a sus seres queridos por problemas de pensamiento político. Nos amenazan cuando entramos a la visita, que no digamos nada, porque lo pagan nuestros hijos allá adentro. ¿Hasta cuándo nos van a amenazar? ¿Hasta cuándo nos van a querer tapar la boca, silenciarnos? ¿Ah? Todo el que se oponga a este régimen, preso. Esto no es mentira. Ellos dicen que esto no es político. Sí es político, señor. Sí es político. Oswald González, de 43 años, fue confirmado muerto por su familia, según la prensa local, debido a una infección bacteriana. Es el segundo reo que muere dentro de la prisión de Tocuyito en los últimos meses, luego de las elecciones presidenciales de Venezuela. Los obispos indicaron que se mantienen en oración constante para pedir al Niño Jesús que las autoridades excarcelen a los detenidos para que puedan reencontrarse con sus familias. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Nos vamos a Tierra Santa con un panorama de lo último sobre la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, mientras siguen las negociaciones para un alto al fuego a la espera de que pueda concretarse con la liberación de rehenes. Veamos. Esta madre y su hijo miran la destrucción en un campo de refugiados en Gaza, tras un ataque del ejército de Israel. En otra zona también quedó destruida una casa. Murieron 5, entre ellas 2 mujeres y un niño. Mientras tanto, en Egipto, durante la cumbre de la Organización para la Cooperación Económica de 8, el presidente de Palestina pidió este jueves apoyo para que se implemente la resolución de la ONU para un alto al fuego en Gaza. Las masacres diarias, el genocidio, la hambruna y los intentos de desplazamiento que presencia el pueblo palestino por parte de las fuerzas de ocupación israelíes requieren la aplicación inmediata de la resolución 2735 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para cesar el fuego y permitir el ingreso de ayuda a toda la franja de Gaza. El presidente de Egipto condenó los ataques de Israel en Siria y la invasión a una parte de ese territorio. En Qatar, las negociaciones por el alto al fuego continúan. Según Associated Press, en la mesa, nombres y el número de rehenes israelíes y presos palestinos para un intercambio en la primera fase del acuerdo. No obstante, habría desacuerdos sobre dónde se ubicarán las tropas israelíes y la cantidad de palestinos por excarcelar. Escuchemos ahora a una ex rehén y a una madre que tiene a su hijo secuestrado por los terroristas de Hamás. The 7 de octubre is like the time stop. But you see all the work running. El 7 de octubre es como si el tiempo se hubiera detenido, pero ves todo el mundo corriendo ante tus ojos, mientras tu vida se detiene y se aplasta como si fueran minúsculas partículas de polvo. Y no podemos pensar en recuperarnos cuando sé que matan y los otros 100 rehenes siguen allí, en el infierno. See my boyfriend on a video, but now I can't tell you if he's alive or now he's dead. Veo a mi novio en un video, pero ahora no puedo decirte si está vivo o ahora está muerto, porque estuve allí, sé el infierno por el que están pasando. Abro los ojos y veo el infierno, cierro los ojos y veo el infierno. Todos los pequeños pedazos de mi cuerpo dicen lo que me pasó, desde la pequeña marca de una quemadura,
la fractura de mi pelvis, mi boca rota. No puedo escuchar por el oído. Lo único que recuerdo de ese video y que no deja de rondarme en la cabeza es que estaba gritando, hablaba en voz muy baja, pero desde sus ojos, desde dentro se podía ver el grito que lanzaba pidiendo ayuda. Todos los rehenes necesitan salir porque todos los rehenes son un caso humanitario. Y si no liberamos a todos los rehenes que están en cautiverio, estarán muertos. They will be dead. Mi hijo está vivo y hay unos pocos como él. Díganle al público la verdad. Díganle al público la verdad. Hay cadáveres de personas que fueron asesinadas en cautiverio o que fueron secuestradas el 7 de octubre y que ya no están entre los vivos. Y ustedes nunca podrán encontrar sus cuerpos. ¿Qué es un acuerdo parcial? Hay una diferencia entre los casos humanitarios y los que se quedarán atrás. Y en el Vaticano, un nacimiento inspirado en la guerra en Tierra Santa tocó sensibilidades. Le contamos. A inicios de diciembre, un niño Jesús sobre una cufilla, el tradicional pañuelo palestino de cuadros blancos y negros, apareció en un Belén instalado en la sala de audiencias del Vaticano. El Santo Padre oró ante el nacimiento. El pesebre de madera fue colocado el 7 de diciembre junto a otras representaciones de la Navidad realizadas por artesanos de Belén. Durante su discurso en la presentación, el pontífice mencionó a la Palestina atormentada por la guerra en Gaza. Señaló que el Belén recuerda a los hermanos que sufren la tragedia de la guerra en diversas partes del mundo. El especial nacimiento generó titulares por el pañuelo de cuadros blancos y negros que se ha convertido en un potente símbolo de la causa palestina. El rabino jefe de Génova criticó la representación como una palestinización de la figura histórica de Jesús, argumentando que lo despoja de su identidad judía. Por su parte, la Embajada de Israel ante la Santa Sede no hizo comentarios sobre el pesebre. Por ahora, el niño Jesús del pañuelo palestino ya no está. Los funcionarios del Vaticano recordaron que, según la tradición vaticana, el niño Jesús solo aparece en el pesebre en Nochebuena. Y en otras partes de la Santa Sede, libres de polémica, otros nacimientos de diferentes países provocan la devoción de los visitantes. Sobre esto y más nos cuenta nuestra corresponsal Paola Arriaza. El 8 de diciembre se inauguraron solemnemente el Belén y el árbol de la Plaza de San Pedro, un majestuoso abeto de Noruega de 29 metros de altura, donado por la comunidad de Ledro en Trentino y cosechado responsablemente según los principios ecológicos de la regeneración natural de los bosques. Fue presentado en presencia de los jefes del gobernatorato de la Ciudad del Vaticano y de las delegaciones donantes. El Belén de este año exhibe un trozo de la laguna de Grado, situada en la región de Friuli Venezia Giulia, que pone de relieve las tradiciones marítimas y los auténticos escenarios inspirados en su laguna. Siguiendo la tradición, el Belén se complementa con la exposición de los 100 belenes que este año renuevan su preciada presencia en la Plaza de San Pedro. Este año contamos con 130 belenes. Hay 21 países que han traído sus propios belenes. Hay unos muy bonitos dentro de una plancha y otros dentro de una concha. También están los belenes italianos, los clásicos, que son realmente impresionantes. El que más nos gustó fue el que hizo el colegio de mi hija Senor Bassano, aquí en Roma. De hecho, vinimos expresamente a verlo. Los demás también son bonitos, por supuesto, pero para nosotros el más especial es el suyo, porque lo han hecho los niños.
Ya he tenido el placer de exponer 2 veces en los 100 belenes del Vaticano. La primera experiencia, en 2019, fue inolvidable. Fue una emoción increíble ver al Papa Francisco llegar y detenerse delante de mi Belén. ¿Saben por qué estaba tan asombrado y encantado? Porque yo había introducido una especie de innovación. Pulsando ciertos botones, los belenes cobraban vida. Estaba encantado, como un niño, y para mí fue una inmensa satisfacción. La Navidad es alegría y un mensaje, y el Belén encarna ese mensaje. Los artesanos belenistas nos dedicamos de lleno no solo durante una temporada, sino prácticamente los 365 días del año a construir, crear e inventar nuevas ideas para el año siguiente. Per me è stata una soddisfazione immensa. Las Navidades, emoción, alegría, paz, el nacimiento del niño Jesús, y cada ocasión señala el comienzo de una nueva era para nosotros. Siempre al medio. Es una época para estar en familia y celebrar nuestras creencias. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, las entidades católicas deben profesionalizar la recaudación de fondos. Experto en fundraising nos explica. Además, desde Perú, Asociación Católica emprende iniciativa empresarial en Navidad. Le contamos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Santo Tomás de Aquino dice que para cumplir con su misión la Iglesia necesita tanto el dinero como el desprecio del dinero. O sea, el dinero, porque si no, ¿cómo puede ir al socorro de las personas en sus necesidades materiales sin el dinero? Pero si no tuviera el desprecio del dinero, pues entonces también se frustraría su misión porque no podría cumplirla al priorizar el amor del dinero por el amor de Dios. Para saber justamente cómo llevar adelante esta necesidad de la Iglesia para cumplir con su misión, estamos con Juan Uribe. Él es presidente del Instituto de Fundraising Católico y nos va a hablar justamente de eso, cómo levantar fondos para el apostolado católico. Juan Uribe, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias por estar aquí con vosotros en EWTN. Usted sostiene que el fundraising es una herramienta de evangelización, porque no solo se trata de pedir donativos, sino de acompañar espiritualmente a los donantes. Háblenos al respecto. A ver, cuando uno aprende a recaudar fondos de una forma profesional, en mi concepto la Iglesia se ha quedado bastante rezagada en la forma como pide dinero y en la forma da por descontado que los fieles somos conscientes que la Iglesia necesita dinero y uno de los grandes retos que tiene la Iglesia en este momento es justamente su economía. En las últimas décadas la economía de la Iglesia ha venido disminuyendo dramáticamente y más en estos últimos años en que ha pasado todo esto de los escándalos que bien conocemos, de la falta de transparencia que podríamos haber caído antes y también pues todo el tema de la pandemia y todo. Entonces, cuando uno hace campañas de recaudación de fondos, fundraising no es otra cosa que recaudar fondos, conseguir donativos y hacerlo profesionalmente y modernamente, aplicando todas las estrategias del marketing, la administración y las ventas a lo que es pedir dinero. Entonces, cuando pedimos dinero bien hecho, de una forma técnica, hay que utilizar el recurso que se llama el storytelling, es decir, contar historias. No tiene que ser un testimonio, que también puede ser de un beneficiario, puede ser citar una cita bíblica, podemos citar una encíclica, podemos utilizar una frase de algún santo,
algo que nos haga hacer que las personas se extraigan de la velocidad de este mundo y comprendan el mensaje de por qué la parroquia, el seminario, la diócesis, arquidiócesis, una congregación religiosa necesita fondos. En esa utilización del storytelling, que es lo mismo que hacía Jesucristo con las parábolas, hacer storytelling, eso es lo que hacía Jesucristo para que todos entendiéramos el mensaje que quería darnos. Al hacer ese storytelling en las campañas de petición modernas y profesionales de donativos, damos a conocer a los fieles y a los feligreses muchas cosas que las personas dan por descontadas. Recordemos que estamos en un mundo donde la leyenda negra y los bulos y los mitos sobre la iglesia nos invaden constantemente los medios de comunicación, pues esas campañas son una excelente forma de evangelizar, de desmentir esos mitos y de, a través de ejemplos e historias, mostrar la realidad de la iglesia. Usted habla de 3 principios clave del fundraising exitoso. ¿En qué consisten? Bien, los 3 principios son básicos y fundamentales. El primero es que para conseguir donativos hay que pedir donativos. Esto quiere decir que nuestras instituciones, las parroquias, los conventos, los seminarios, tienen que hacer campañas modernas y profesionales pidiendo donativos. No demos por descontado que los fieles ya saben que necesitamos el dinero. El segundo principio es que para conseguir dinero hay que invertir dinero. Hay que invertir dinero en hacer campañas, tener buenas páginas web, en formarnos en fundraising. En el instituto tenemos el máster en fundraising dirigido a todas las parroquias, obispos, seminarios para que participen. Y el tercero es que se requiere disciplina, constancia y resiliencia. Esos son los 3 principios, Eddie. Pues qué importante tenerlos presentes. Recuerdo siempre a nuestra madre Angélica que decía: tengan EWTN entre su recibo de la electricidad y su recibo del gas. Decía, no se olviden. Y he encontrado personas que cuando se sabían que trabajaba para EWTN me decían: yo siempre recuerdo a la madre Angélica y siempre donaba, y se notaba que era importante para su vida espiritual donar a EWTN. Ese es el principio que usted plantea, justamente, de asistir y ayudar a la gente espiritualmente a través de este tipo de trabajo. Es muy importante. Juan Uribe, presidente del Instituto de Fundraising Católico, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Eddie, y aquí bienvenidos para toda la iglesia. Ahora veamos el caso de recojo de fondos en la iglesia basados en una experiencia en Perú. La Asociación de las Bienaventuranzas, que ayuda a personas abandonadas y de escasos recursos, lanza una campaña por Navidad. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta de qué se trata. Al sur de Lima se encuentra la Asociación de las Bienaventuranzas, fundada en 2014 por el padre Omar Sánchez, de la diócesis de Lurín. Es una obra que brinda refugio y atención integral a más de 500 personas. Nuestro objetivo es atender a personas de todas las edades, de ambos sexos, que están en situación de vulnerabilidad, pobreza, abandono, y muchos de ellos tienen muchas cosas a la vez. Una discapacidad o una habilidad diferente, una discapacidad física, una habilidad diferente y además una enfermedad psiquiátrica. En el corazón de la asociación funciona la panadería Belén desde hace 3 años. Y además tenemos el objetivo de que la gente vea que no estamos con los brazos cruzados esperando solamente que nos donen, sino que nosotros trabajamos. Cubrir $80.000 mensuales no es fácil, que es lo que nos cuesta la obra. Pero que esto sume 100 soles a la obra ya es un tema importante, porque es el esfuerzo del equipo que trabaja acá para lograr ese objetivo, ¿no? La Asociación de las Bienaventuranzas ha lanzado la venta de panetones de la panadería Belén en diversos puntos de Lima, a un promedio de $5 la unidad. A más panetones vendidos, más ayuda para los necesitados que tocan las puertas de la obra. Digamos, la gente no puede estar siendo ajena a una realidad y volteando la cara a una realidad porque quiere vivir su Navidad en una burbuja. Eso no es justo ni correcto en un país como el Perú, que sufre y necesita tanto. Hay mucha gente que tiene hambre, hay mucha gente que necesita un abrazo, hay mucha gente que necesita una palabra de aliento, y muy cerca a ti. Es el 6º año de ventas de los panetones de las Bienaventuranzas en el competitivo mercado peruano del tradicional dulce navideño. El negocio se sostiene por su calidad y la ayuda de Dios. Eso es todo por hoy, amigos, y siempre más cerca de la Santa Navidad. Y con el corazón dispuesto a que nazca el niño Jesús. Hasta pronto.